Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical esta mañana. ¿Cuántos dicen un amén y un aleluya al Señor? ¿Qué decimos al Señor? Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Y cuántos creen que el Señor es muy bueno, muy maravilloso, muy especial con cada uno de nosotros? A ver, digamos un amén alegre. Amén. Amén. Bueno, les voy a invitar a que nos pongamos de pie esta mañana para tener una palabra de oración y darle gracias al Señor por una semana más de vida, por todas las bendiciones que ha hecho en nuestra vida, por toda su misericordia, por su inmenso amor y por su compasión, ¿verdad? No solamente con nosotros, sino con todos nuestros hermanos y hermanas y toda la humanidad. Entonces, oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te pedimos perdón por todas nuestras imperfecciones, por todas nuestras iniquidades, y te ponemos este servicio, Señor, a tus pies para que tú, Señor, ministres nuestra vida, limpies nuestras mentes, nuestros corazones y bendiga, Señor, todo lo que vamos a hacer, que tu palabra nos instruya cada día más y podamos practicarla y ser mejores cada día. Bendice todos los cantos, las oraciones, las participaciones de mis hermanos y hermanas, y que podamos, Señor, en nuestra clase dominical escuchar y hacer oidores, Señor, y hacedores. Y que tú bendigas también, Señor, a todos los que están fuera trabajando en tu obra, especialmente a nuestro pastor Otoniel y a toda su comisión, que si es tu voluntad puedan venir en camino y en con bien a su lugar. Gracias por tenerte y en el nombre de Jesús te ponemos todos a tus pies. Amén. Pueden sentarse. Vamos a cantar Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso a nuestro Señor Jesucristo por toda su bondad? Vamos a cantar todos muy alegres y muy fuertes para alabar a nuestro Dios. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor, que algún día se te va la vida, no te extrañes porque se te vaya, porque tú sabes lo estás viviendo y así mismo tú te puedes ir, pero Dios te ha dado mucho tiempo ya que arregles tu vida aquí antes de que llegue ese momento de partir hacia la eternidad. No desprecies el amor de Cristo, hoy te ha dado la oportunidad para que te limpies del pecado, del pecado y de toda maldad. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. No desprecies el amor de Cristo, hoy te ha dado otra oportunidad para que te limpies del pecado y de toda maldad.
dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Se levantó, se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, yo tengo un Cristo de poder. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, yo tengo un Cristo de poder. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Amén. ¿Cuántos creen que de la tumba se levantó nuestro Señor Jesucristo? Amén, amén. Muy bien. Ahora vamos a tener la lectura bíblica en Lucas 9, del 23. El pastor me dijo al 25, pero del 23 al 27 para que la leamos en diagonal. Cuando todos la tengan, por favor, dicen un amén. Lucas 9, capítulo 9, del 23 al 27. Amén. Lucas 9, del 23 al 27. Y dice así, vamos a leerlo de manera psicológica. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El 24. Porque quiero salvar tu vida, la perderá. Siempre venir con a mí la perderá. Pues ¿qué aprenderá el hombre si gana todo el mundo y se destruye a sí mismo y se pierde a sí mismo? Pues que el mundo se avergüenza de mí y de mi mensaje, también hijo grande se avergonzará de él cuando venga con su gloria y con la gloria de Padre. Pero os digo es verdad que hay algunos de los que están aquí que no aguantarán la muerte hasta que vean el rostro de Dios. Hermano, sentí que lo leímos así como muy raro, ¿verdad? Como que tú agarras la lectura. Entonces vamos a hacerlo todos al unísono. ¿Qué les parece? Todos a una sola voz. 1, 2, 3. Vamos a esperar que Ligia se siente y busque Lucas 9 del 23 al 27 y lo vamos a leer todos juntos para que se oiga fuerte, porque este es un pasaje muy conocido. Necesito la luz. Es un pasaje muy conocido y es bien interesante, ¿verdad? Habla de que Dios nos ha rescatado y que quiere, ¿verdad?, que tengamos esa vida eterna. Entonces, a ver, vamos a leer todos juntos. Y dice el 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, porque el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo, se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga a su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero que hay algunos que no guardarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Amén. El Señor bendiga su palabra. Bueno, vamos a invitar a nuestro pastor Pablo que pase con los anuncios y las bendiciones. Buenos días. Damos gracias a nuestro Dios, ¿verdad?, porque nos ha regalado
esta semana, ¿verdad? Nos ha regalado esta semana de vida y estamos ya iniciando una nueva semana, prácticamente los últimos 2 días de este mes de noviembre. Entonces damos gracias a Dios por ello. Nuestro hermano Otoniel, como la mayoría sabe, ¿verdad? Esta vez están viajando a la costa atlántica para llevar ayuda a los damnificados, a los afectados por el huracán o por los huracanes. Y está haciendo parte de una delegación, ¿verdad? Que tiene previsto llegar este día a Managua. Así que estamos orando, ¿verdad? Para que nuestro hermano y su grupo, el grupo que anda con él, puedan regresar con bien en su vida. Damos una bienvenida especial a cada uno de ustedes, niños, niñas, jóvenes y adultos. Y más adultos todavía. Que el Señor nos bendiga, ¿verdad? Que podamos disfrutar este día, esta semana, y podamos servirle al Señor, ¿verdad? Con todas nuestras facultades y nuestras posibilidades. Bueno, entiendo que no tenemos visitas esta mañana, o si ustedes ven que tenemos alguna visita que no ha venido en días pasados, en los domingos anteriores, pues me avisan. Que el Señor les bendiga, ¿verdad? Y que podamos en esta mañana adorarlo al Señor, edificarnos en su palabra y podamos, como dicen, cargar las baterías para esta nueva semana. Saludos y bendiciones. Amén. Bueno, ¿cuántos quieren alabar al Señor y exaltar su nombre? Amén, 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 hermanos. Vamos a cantar la cadena de Corinto y vamos a comenzar con Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Y bendeciré tu nombre. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre, cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande eres, Jehová, y digno de suprema alabanza. Y su grandeza inescrutable, y cada día te bendeciré. Una vez más, te exaltaré, te exaltaré, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre, cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande eres, Jehová, y digno de suprema alabanza. Y su grandeza inescrutable, cada día te bendeciré. Me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Una vez más, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová
paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros y con vosotros siempre, siempre esté la paz. Bueno, como después quedamos con el pastor, ¿verdad? Y la clase, les voy a invitar, ¿cuántos tienen mucho agradecimiento en nuestros corazones con todo lo que el Señor es con nosotros sin pedir nada a cambio? ¿Verdad? Solo nos pide nuestro corazón, nuestra dedicación, nuestra entrega, pues. Pero Él es misericordioso en todo el tiempo y está incondicionalmente para nosotros. Entonces, en esta mañana les voy a invitar a que se pongan de pie para cantar agradecimiento. ¿Quiénes estamos agradecidos con el Señor? Amén. Amén. Entonces todos vamos a cantar este precioso himno, agradecimiento, y después las clases se dividen y el nuestro pastor Pablo queda con nosotros. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se clama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo. Cambiaste tú mi vida, me diste la esperanza, y desde aquel momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años para fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz.
damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este día que nos ha regalado. Damos gracias a Dios porque nos ha sido generoso con cada uno de nosotros. En esta mañana vamos a leer la palabra del Señor, allí en el texto bíblico que la hermana Sandra leía con nosotros. Quizás tenemos problemas de leer el coro porque tenemos diferentes versiones, ¿verdad? Entonces a veces no se puede, tendríamos que tener una sola versión para poder hacer una lectura coral. Yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, es una traducción en lenguaje sencillo, pero ustedes pueden seguir la lectura ahí en sus traducciones. Les voy a pedir que se puedan leer un momentito, unos 2-3 minutos, y vamos a leer Lucas 9, del 23 al 25. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Leo de nuevo. Entonces dijo a la multitud, el 23, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Te damos gracias, Señor, por tu palabra y que ella pueda iluminar nuestra vida cada día y que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos para que se haga realidad en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esta reflexión en esta mañana tiene como título el llamamiento al discipulado. Tiene altas exigencias. Hay un gran tema que nosotros estamos enfatizando, que las iglesias están enfatizando, y es el tema de la gracia de Dios. La semana pasada hablábamos de la enorme misericordia de Dios, ¿verdad? Cómo Dios, independientemente de la calidad de vida que nosotros vivimos, que hemos vivido, por encima de eso el Señor mantiene su amor por nosotros, su misericordia, y nos perdona, ¿verdad? Si nosotros venimos a Él arrepentidos de todos nuestros males. ¿Se acuerdan ustedes la historia de la muchacha, verdad? Que fue recogida, fue despreciada por los padres, fue recogida por Dios como un hombre misericordioso, que la encontró ahí a una bebé botada ahí, que habían ido a botar porque no la quería. Y cómo creció, ¿verdad? Y cómo Él la mantuvo, le dio todas las condiciones, se convirtió en una dama, se casó con ella, tuvo hijos con ella y todo, tuvieron una familia, y al final ella se dedicó a la prostitución. Se dedicó a la prostitución, incluso se dedicó a la idolatría, al extremo de quemar a su primogénito a los dioses paganos. Terrible, ¿verdad? La historia como Ezequiel la pinta en lenguaje poético. Este texto que estamos leyendo esta mañana presenta, podríamos decir, la otra cara de la moneda. Es decir, nuestro Dios es un Dios de gracia, de amor, de misericordia, de paciencia, que tolera todos nuestros pecados que están ahí en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra conducta.
muchas veces. Y vino a este mundo para entregar su vida por nosotros. Pero también el Evangelio tiene otra cara, y es la cara de los estándares. Las normas, los estándares que Dios pide para sus seguidores son altos. Es decir, ser discípulo de Cristo implica someterse al cumplimiento de altos estándares. Una conducta que no se puede vivir solamente con nuestra propia fuerza, sino un comportamiento y una conducta que solo con la gracia y el auxilio divino podemos vivir. Este texto nos habla por lo menos de tres cosas: de negarse a sí mismo. Dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Y hermanos y hermanas, si nosotros somos los primeros, nosotros nos preocupamos por nosotros, y como nos interesa tener la seguridad, tener alimento, tener estabilidad en la familia, nos gusta que nos amen, nos gusta que nos sirvan, nos gusta que nos miren con buenos ojos, con amabilidad, con respeto, que nos toleren. Es decir, casi todo nuestro bienestar y nuestra felicidad se construye exactamente viviendo, así como dice este texto, una manera egoísta de vivir. Entonces, en primer lugar eso. En segundo lugar, dice, el que no toma su cruz cada día. Ese es un segundo estándar que pide el Señor a sus discípulos. Primero, ¿qué significa negarse a sí mismo? No ponerse en primer lugar. Tampoco ponerse en último lugar, pero no ponerse en primer lugar. Priorizar, no buscar privilegios pasando por encima de los demás. No buscar beneficios pasando por encima de los demás. ¿Cómo nosotros vemos que funciona este mundo? No miremos hacia allá, miramos hacia acá. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionamos? Quisiéramos nosotros ser más generosos, si quisiéramos, pero a veces no podemos. El apóstol Pablo dice, lo bueno que quiero hacer, no lo hago, pero lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y entonces ya nos sentimos mal y buscamos el perdón y todo eso. Eso es una rutina, eso es cíclico. ¿Qué significa llevar la cruz cada día? Cruz implica carga, implica sufrimiento, implica una vida de sacrificios. Llevar la cruz cada día significa también a veces soportar el sufrimiento que llega a nuestra vida y que no es provocado por nosotros. Pero también a veces el sufrimiento llega a nuestra vida por culpa nuestra. ¿Qué significa llevar la cruz? Llevar una carga redentora para beneficio de otros. Fíjense ustedes, cuando Jesús llevó la cruz y subió al Gólgota, llevaba esa cruz para que nosotros no la lleváramos. Entonces, esa cruz la llevaba Él en beneficio de toda la humanidad. Entonces, llevar la cruz cada día significa sacrificar nuestros gustos, nuestros deleites para beneficio de otros. Y en tercer lugar, llevar una cruz cada día puede significar también ser despreciado por los demás, porque los crucificados en tiempos de Jesús, las crucifixiones eran multitudinarias. En tiempos de Jesús había como 2.000 personas fueron crucificadas, según los historiadores. Entonces, ¿cómo eran vistos los crucificados? Con menosprecio. Son delincuentes, lacra social, qué sé yo.
Entonces, llevar la cruz cada día significa ser menospreciados por ser seguidores de Cristo también. Y en tercer lugar habla de la entrega máxima, es entregar la vida. Eso implica, entregar la vida implica esperanza y confianza en las promesas de Dios. Miren cuánto nos cuidamos, Ahí andamos con la mascarita, con la botella de alcohol y todo eso, porque no quisiéramos sufrir ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de problema. Y si nos acerca alguien, nos apartamos en carrera, ¿verdad? ¿Qué significa entregar la vida? Implica arriesgarnos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos y hermanas, se han arriesgado en estos días para ayudar a otros? Yo creo que hay algunos que lo han hecho. Levanten la mano, por favor. Sí. Hay algunas veces se tiene que arriesgar un poquito para ayudar a otra persona. Allá el hermano César, ahí lo llevan, a veces los hermanos, a veces no, a veces se va solito de arrastrada casi, nadie lo lleva. El domingo pasado yo miré que el hermano César iba subido en su andarivel casi solito. No debería de ser eso, porque él no tiene conciencia clara del asunto de la máscara y de todas esas cosas, entonces a veces no recibe el auxilio. Entonces eso de entregar la vida implica amar al prójimo hasta el punto de darle la vida. Dice, nadie tiene mayor amor que este, dice el Evangelio, entregar la vida por sus amigos. Ustedes dicen, son mis amigos. Y entregar la vida significa correr riesgo por amor. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros apreciar a los doctores, a los médicos que están ahí jugándose el pellejo, atendiendo gente en los hospitales, las enfermeras? ¿Cuántas personas han muerto por hacer esa entrega tremenda? Entonces, hermanos y hermanas, si esta vida es lo más importante para cada uno de nosotros, entonces haríamos cualquier cosa para protegerla. Haríamos cualquier cosa para protegerla, no haríamos nada que la ponga en peligro y que ponga en peligro nuestra seguridad, salud o comodidad. En cambio, si seguir a Jesús es lo más importante, quizás eso nos coloca en lugares inseguros. Nos coloca en lugares inseguros, insanos, incómodos, y podemos enfrentar el peligro de la muerte. Pero nosotros no tememos porque sabemos que Jesús nos ha prometido que si entregamos nuestra vida por su causa, vamos a ganarla. Es decir, hay una promesa de trascender, de ir más allá. Esta enseñanza de Jesús es una enseñanza radical. Ahora, veamos qué es lo que pasó en las iglesias del primer siglo. Siguieron de manera literal estos desafíos que Jesús presenta en el Evangelio, o se fueron ablandando las normas. Estamos asistiendo a un tiempo en que las normas se están ablandando. Se están ablandando en la sociedad y se están ablandando en la iglesia. El discipulado se va convirtiendo cada vez más en algo light, como dice. ¿Qué quiere decir esto? Que el discipulado se va convirtiendo en algo tan fácil, en algo que no cuesta nada. Incluso el discipulado se está presentando ahora como una oportunidad de conseguir beneficios, salud, ayudas. Nosotros los bautistas tenemos como 250 pastores. Pues todos quieren meterse a la alianza ministerial para tener atención médica en el hospital Bautista gratuitamente. Y los requisitos para ser miembro de la alianza no son tan complicados. Uno, tener un diploma de teología, de haber estudiado un curso de teología, un diplomado sencillo. Dos, tener 2 años continuos de pastorado en una iglesia, completos, de tiempo completo, o 4 años de medio tiempo. En tercer lugar, bueno, tener una buena evaluación de su trabajo.
y ya uno mete su solicitud y ya es miembro de la alianza ministerial y tiene medicina, médico, consulta, cuándo y dónde, la hora que quiera. Hospitalización, ¿no? Entonces, bueno, los 250 pastores ahí andan apurados, ¿no? Meterse en la alianza ministerial. Apurados, ¿no? Porque es una bendición. Y hay algunos pastores que nos hemos dado cuenta que solo están ellos casi en la iglesia, no tienen, la iglesia desapareció, casi no se dedican al pastorado. Entonces se van bajando los estándares. ¿Cómo eran los estándares para los pastores hace 50 años? No sé, aquí la Consolito creo que nos puede dar una pista. Gustavo Adolfo. ¿Cómo era el estándar para poder ser pastor de la Convención Bautista de Nicaragua? El pastor era alguien que tenía que cumplir altos estándares para poder ser llamado como pastor de una iglesia. Fíjense que ahora hay iglesias que de repente, donde le apunta el dedo, dicen, usted va a ser el pastor. Sin estudiar, sin prepararse, sin una solidez, digamos, espiritual, qué sé yo. No estoy diciendo que yo tenga eso, no estoy describiendo a este servidor inútil. Pero se están bajando los estándares. Si se están bajando los estándares para los pastores, ¿se imaginan cómo se han bajado los estándares para los feligreses y para los líderes de la iglesia? Bajando los estándares quiere decir que hay menos exigencias, menos requisitos que cumplir. En algunas iglesias, y yo estoy leyendo un librito de una señora que se llama Mary Stars, algo así se pronuncia. Es una escritora buena. Ella escribió un libro que se llama ¿Por qué el Occidente ha perdido a Dios? O sea, en otras palabras, ¿por qué el Occidente se está volviendo secular? Y esta señora en su libro dice que el Occidente se está volviendo secular porque, bueno, la tesis de ella es que se están debilitando la familia en el Occidente. Esa es la tesis general. Es decir, la familia que nosotros conocimos hace unos cuantos años era una familia sólida, fuerte. Había muchos miembros, pero había unidad y casi una familia, era un clan que no se podía tocar. Se cuidaban, se defendían unos a otros. Se llama la señora Mary Eberstadt. Cómo el mundo occidental perdió realmente a Dios. Pues ella dice que en la medida que las familias se van deteriorando, las iglesias se van empequeñeciendo. Entonces dice ella que uno de los problemas es que los estándares, incluso las iglesias han bajado los estándares. Desde que Enrique VIII se separó de la iglesia católica en Inglaterra, se bajaron los estándares de los matrimonios. Porque él estaba peleando con el Papa la anulación de su matrimonio. Pero como el Papa no le paró bola, pues el líder católico, entonces él se separó y fundó su propia iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia anglicana. ¿Cómo surgió la iglesia anglicana? Surgió de una división porque el Papa no quería legalizarle su separación, y entonces él se separó. Y así comenzó a suavizarse algunas cosas, algunas normas en la iglesia. La iglesia reformada o la reforma protestante tiene una deuda con el cristianismo. Tiene muchos logros con el cristianismo, pero también tiene mucha deuda. Mucha deuda. Fueron los reformadores los que comenzaron a abrir y bajar los estándares en las iglesias. ¿Saben? Eso es un pecado que tenemos los protestantes. Ahora, no sabemos si es un pecado. Algunos dicen que eso es un progreso, una modernidad, una modernizada. Las asambleas de Dios no tienen pastores divorciados. Las iglesias bautistas sí, incluyéndome yo. Se nos han bajado los estándares. Antes
los pastores no podían, es decir, los pastores no tenían, las iglesias no los aceptaban. Es decir, las iglesias no los aceptaban. Estoy tocando esto porque esto tiene que ver con todo. Dice Mari que las iglesias en Europa se han vaciado porque la familia de Europa se ha debilitado y porque las iglesias han bajado los estándares para ser miembros de iglesia. Por ejemplo, cuando yo me comencé a leer el Evangelio para bautizarse, había que estudiar un curso, había que demostrar, por lo menos, pasar un año en la iglesia para ver que realmente la persona se ha convertido de verdad y está cambiando su estilo de vida. Tiene un nuevo estilo de vida. Ahora nosotros andamos buscando a quién bautizar. Y su estilo de vida, ahí el Señor va a hacer la obra. Nosotros hemos bajado los estándares. Ser evangélico hace 50 años, 60 años aquí, significaba arriesgar la vida. Hubieron muertos aquí, hubieron feligreses y pastores que fueron apedreados, macheteados, lastimados por ser creyentes. Porque los estándares eran altos y entonces un creyente era un modelo en un pueblo. Una persona que era digamos, ¿cómo decimos así? Escudriñada por su comunidad. Aquí no será, mira, tarjeta ahí. Ahora, hermanos, se ha bajado eso, miren. Ahí conocí un mecánico que me mira el carro, que si yo fui diácono de la iglesia de allá, y allá anda pues tengo un mujerielito, el hombre. Y él había sido diácono de ahí, de la iglesia. Es decir, los estándares, miren Timoteo, como dice, los diáconos tienen que ser irreprensibles, dice. Los pastores, dice, tienen que ser irreprensibles, tienen que tener una calidad de vida que sea aprobada frente a los demás. Ahora bautizamos los jóvenes, el noviazgo de los jóvenes era una cosa bien estricta. El noviazgo tenía que ver con toda la iglesia antes. ¿Por qué? La familia también era exigente con sus jóvenes. A ver, venime a enseñar a tu novio. Ahora ni se conocen los novios de las hijas y de los hijos, ni se sabe. Esos son estándares del cristianismo que se han ido cayendo. Y como decía, pues no empezaba a entrarle por ese lado, ¿verdad? Pero la verdad sí es que el discipulado que Jesús nos muestra aquí en este texto de Lucas es un discipulado a muerte, es un discipulado en donde el seguidor de Cristo, la seguidora de Cristo, cuando se entrega al Señor, lo hace de manera genuina, de manera auténtica, y lo hace y experimenta un cambio de vida. Ahora tenemos jóvenes jalando y viviendo juntos, y todos lo sabemos. Y hasta lo ponemos a predicar nosotros, para acabar de rematar nuestra tolerancia. Es decir, ahora, eso quiere decir que si no lo hacemos, que somos fariseos, que somos, no, es que los estándares del Evangelio son altos. Jesús no andaba jugando con la gente, jugando a la conversión y al arrepentimiento. Jesús era un llamamiento. El Juan el Bautista le decían los que escuchaban su mensaje, ¿y qué hago? Hermano pastor, hermano predicador, ¿qué hago? Le dice, sí, no andes saqueando a la gente. Si te piden ayuda, ayuda a la gente. Es decir, Juan el Bautista también exigía cosas fuertes, y Jesús no predicó un evangelio light, un evangelio de los domingos, un evangelio de orar una vez al mes, un horario, no era así, no son así los estándares. Solo quiero que echemos una miradita a Apocalipsis 2 y 3, donde Jesús se dirige a las iglesias. Miren, las iglesias van cerrando. Los bautistas americanos ya no tienen proyectos misioneros porque no hay reales, porque se han ido los feligreses.
Los luteranos aprobaron el matrimonio homosexual porque dicen, bueno, el sexo lo inventó Dios. ¿Cómo satisfago mi relación, mis necesidades sexuales? No importa. Si la Biblia dice algo ahí, bueno, pues hagámosle un exégesis diferente a la Biblia para que toleremos todo eso. Y entonces ya la iglesia ELCA en Estados Unidos hace como 30 años aprobó el matrimonio. Incluso están aprobando el matrimonio de pastores gay. Yo, como les decía el otro día en Grand Rapids, yo tomé una foto que yo la tengo de una iglesia con una gran bandera del arcoíris. Aquí dice, aceptamos a todos, dice, como Jesús. Así están las iglesias, y ese es un tema que viene para acá. El tema del aborto es otro tema. Era un tema tabú en la iglesia católica, es un tema tabú en las iglesias evangélicas. Bueno, ahora no dice que han muerto más millones de vidas en los abortorios que en la Segunda Guerra Mundial, que murieron 20 millones de personas. Han muerto más personas. ¿Qué les decimos? ¿Qué les enseñamos a nuestros adolescentes aquí sobre eso? Que ellos son dueños de su cuerpo. No, Dios es el dueño de nuestro cuerpo. Dios. Ahora se inventó la pastilla del día siguiente. Ya saben ustedes, ¿verdad? La pastilla del día siguiente. ¿Por qué nuestras iglesias se van invaciando poco a poco? ¿Por qué el occidente está perdiendo de verdad a Dios? ¿Por qué de verdad el occidente está? Porque no hay diferencia entre los discípulos de Cristo y los discípulos del mundo. Estamos viviendo casi igual, vamos a los mismos lugares. Hay algunas iglesias como las adventistas, por ejemplo, que prohíben que sus miembros vayan al cine. ¿Qué es esa flojera? ¿Qué es esa locura? Decimos nosotros, ¿qué es eso? Ellos dicen, hay que cuidar las avenidas del alma. Bueno, porque en el cine hay cualquier cosa. Si hubiera buen cine, si hubieran buenas películas, si hubieran cosas que edifican realmente el alma, claro que hay buenas películas. Hay buenas películas. Ahora los muñequitos están llenos de sexo y llenos de cualquier cosa que miran nuestros niños, nuestros nietos, digo yo ahora. Entonces, este tema de los estándares para los discípulos de Cristo es un tema que resistió esas enseñanzas. Generalmente enseñanzas que tienen que ver con la licencia de vivir el discipulado de cualquier manera. ¿Cuál era el pecado? Durante un largo periodo, la iglesia de Éfeso se había negado a tolerar el pecado en sus miembros. Estaban cambiando, pero ya la segunda generación de miembros de la iglesia de Éfeso estaban comenzando a cambiar el motivo de su servicio. Ha dejado, le dice el Señor, tu primer amor. Ha dejado tu primer amor. Eso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa eso? Significa que la segunda generación de discípulos de la iglesia de Éfeso estaban sirviendo a la gente. Sí, las estaban sirviendo, pero ya no por amor, sino para mostrar, ¿verdad?, que estaban sirviendo. Ya era por vanidad. Él les dio muchos elogios. Les dijo que 1, tenían un arduo trabajo. 2, tenían paciencia. 3, resistencia al pecado. 4, examen cuidadoso de los falsos apóstoles. Y 5, era una iglesia que sufría pacientemente y sin claudicar del evangelio. Y el llamado es que es una iglesia que debe de volver a servir por amor. La iglesia de Esmirna, que es la segunda iglesia ¿cuál era el problema? El problema era que la iglesia estaba en una etapa de sufrimiento. El dolor es parte de la vida, pero nunca es agradable sufrir sin que importe cuál sea la causa. Vas a sufrir, le dice. Porque la iglesia de Esmirna estaba en una ciudad puerto, era el puerto de Asia. Entonces, como era un puerto, era parecida a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Había mucha corrupción. ¿Y cuál era el llamado de la iglesia? El mensaje de la iglesia de Esmirna es que debe permanecer fiel
a pesar de su sufrimiento, porque Dios está en control de la situación y las promesas de Él son confiables. O sea, la primera iglesia había dejado su primer amor, la segunda iglesia estaba en riesgo de claudicar ante el sufrimiento. El riesgo era alto. La iglesia de Pérgamo, ¿cuál era el problema de la iglesia de Pérgamo? No se menciona realmente un elogio para la iglesia de Pérgamo. Algunos de la iglesia toleraban a quienes enseñaban y practicaban lo que Cristo había rechazado. El acomodarse puede mezclar, ellos estaban mezclando cualidades, ya cosas, valores del evangelio con valores del mundo. Estaban haciendo una mezcla, la iglesia de Pérgamo. La iglesia estaba cooperando con la gente alrededor, pero no había una total lealtad al evangelio. Cristo reprende a la iglesia por tolerar a quienes como Balaán apartan de Dios a los fieles. Habían algunos miembros de la iglesia que estaban enseñando que se hiciera business con el evangelio, que se hiciera business con el evangelio. Estamos terminando ya. La iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, ¿cuál era el problema? Una mujer de la iglesia de Tiatira estaba enseñando que la inmoralidad no era un asunto serio para los creyentes. Le pusieron Jezabel para ilustrar su nombre, pero era una señora que estaba enseñando cosas raras. Y había otros que estaban enseñando las profundidades de Satanás. O sea, estaban mezclando enseñanzas raras en la espiritualidad de los creyentes de Tiatira. ¿Por qué un pecado tan serio de inmoralidad sexual? ¿Por qué es tan serio? Porque la sexualidad es una necesidad fuerte en el ser humano. Es una necesidad muy fuerte en el ser humano, y entonces la necesidad de satisfacer los deseos sexuales a veces se canalizan de manera inadecuada. Cuando la iglesia es tolerante a eso, entonces los jóvenes de la iglesia dicen: aquí voy, dice, y nadie me va a decir nada. Ni mi mamá, ni mi papá, ¿qué les importa? Mi vida es mía. Aunque sea discípulo de Cristo, el Señor me va a perdonar, porque el Señor es amor. No se puede jugar con Dios. No podemos jugar con Dios. Porque dice la palabra que hay una ley de la cosecha. Lo que uno siembra, lo cosecha. Por eso, como decía don Hugo, las muchachas de la iglesia se van, dice, y cuando vuelve viene con un niño chineado. ¿Y qué significa una mujer soltera con un niño? Bueno, para las mujeres que están aquí que me lo digan, pero yo creo que es una tragedia. Yo pienso que es una tragedia. La iglesia de Sardis. No se dice mucho de la iglesia de Sardis, pero se le insta a la iglesia de Sardis a obedecer la verdad cristiana que había sido enseñada cuando ellos creyeron en Cristo. Es decir, volver a los fundamentos de la fe. Importante crecer en nuestro conocimiento en el Señor y profundizar nuestra comprensión mediante el estudio cuidadoso. Y vamos terminando. La iglesia de Filadelfia. Se elogia a la iglesia por su esfuerzo por obedecer, en los versículos 3 y 8. Algunos dice, algunos que creen, dice, te guardaré de la hora de la prueba. Es decir, el Señor le promete a la iglesia de Filadelfia que lo va a guardar de la hora de la prueba. También ellos estaban para ser probados. Y les anima a que retengan con fuerza lo que tienen. Usted podría ser un creyente nuevo y sentir que su fe y su fortaleza espiritual son pequeñas. Pero el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia que no, que Él está con ellos. Finalmente, la iglesia de la Odisea, a esa ni siquiera se le hace un llamado. La Odisea es la ciudad, una de las ciudades más opulentas de las 7 que había en Asia. Y la iglesia había llegado a ser tan insípida
como el agua tibia que venía de las fuentes de agua que traía de allá, no era ni fría ni caliente. Era la situación de la iglesia de la Odisea era una situación ni chicha ni limonada, ahí no había estándares, ahí no había exigencias, ahí no había doctrina, ahí no había cuidado, pastoreo de los hermanos, ahí no había exhortación, no había nada. Es decir, era una iglesia fría, ni fría ni caliente. Por eso dice Jesús, te vomitaré del nuevo. Bueno, nosotros somos la iglesia de Cristo. Esta cosa que la palabra del Señor nos muestra es una cuestión radical y fuerte. Y es desafiante para todos nosotros. ¿Cuántos años vamos a estar así medio apagadones? No sabemos, ¿verdad? No estoy hablando solo de esta iglesia, estoy hablando de todas las iglesias, casi. Y las que están haciendo bien, después ya se llenan de gente, pero no se llenan de gente que está dispuesta a comprometerse a fondo, sino que satisfacen algunas necesidades emocionales, se dibujan algunos paisajes bonitos, se ilusionan, se entusiasman y después que se desengañan, se van y comienzan a hablar mal de la iglesia. Que el Señor nos ayude como iglesia de Berseba a tomar ese llamado de Lucas, ¿verdad? Que hemos leído en esta mañana y que revisemos nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo somos? Si somos tolerantes, alacremos en nuestra familia, con amor, que nosotros somos amorosos. Si en la iglesia también somos tolerantes, porque también somos amorosos, pero si el evangelio tiene dos caras, amor y disciplina. Ese es un equilibrio sano que toda iglesia debe de promover. Que el Señor nos bendiga. Bueno, hermanos, agradecemos al Señor por su palabra y que Dios nos ayude a ser perseverantes y calientes en la fe y no fríos ni tibios. Bueno, solamente para mientras viene nuestro músico, quiero anunciarles de parte de la femenil y de parte de evangelismo de que el día jueves a las 5 de la tarde tenemos, ¿qué tenemos, hermanas? Madres Unidas para Orar. Repitamos todas. Madres Unidas para Orar. ¿Por quién vamos a orar? Por los hijos. Por nuestros hijos y nuestras hijas. Miren, ha sido de mucha bendición este círculo porque hemos alcanzado a muchas madres necesitadas, comenzando por mí, ¿verdad? Comenzando por todas las mujeres de Berseba y se han entusiasmado otras mujeres que viven fuera del país, ¿verdad? Ya les he mencionado a nuestra hermana Marlene Celeberti y ella está muy agradecida con el Señor por todas las oraciones que hacemos, ¿verdad? Porque el Señor es milagroso y porque Él tiene poder y porque vemos su mano en nuestra vida, en nuestra familia y en todo. Entonces, invitamos a todas las hermanas que se nos anexen en línea. Oramos en línea, no venimos al templo, sino que oramos en pareja, de dos en dos, ¿verdad? Y entonces, seguimos en este ministerio que tenemos, evangelismo y la femenil. Y también les estoy invitando, hermanos, también al ayuno del sábado. ¿Qué día es el sábado? Primer sábado de diciembre. De diciembre, ¿verdad? Es nuestro último sábado, pues del año en que nos unimos en oración desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Y yo siempre los invito a que den testimonio, a que preparen canto, a que se expresen, ¿verdad? Con nuestras oraciones para que suban al trono de la gracia del Señor y Él sea ministrándonos y calentándonos, que podamos ser una iglesia firme, fuerte y eficiente en la obra del Señor. Bueno, ya para ir terminando, vamos a cantar el himno. ¿A cuántos nos gusta que el Señor nos tenga escondidos en la palma de su mano? A todos nos gusta, ¿verdad? Digamos un amén. 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 Y para cantar, antes de eso, vamos a pedirle a nuestra hermana Marta Sánchez que ella tenga una oración por el pastor Otoniel, que de seguro ya viene en camino con toda la comisión de la CDN, que
Dios así como nos llevó y hicieron esa gran labor de dar la ayuda que toda la iglesia generosamente colaboró y hermanos fuera del país también y todas las iglesias bautistas y todo lo que ellos lograron recoger, que toda esa ayuda llegue de bendición a los hogares que la necesitan y que el Señor nos traiga con su bendición a nuestro lugar, ¿verdad? Bueno, inclinemos nuestro rostro, hermanos, los que quieran ponerse de pie, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta mañana te damos infinitas gracias, Señor, por este día soleado que nos has regalado, Señor. Y gracias por permitirnos estar aquí en tu santo templo para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, el cual hemos escuchado cada uno de nosotros. Permite que entre a nuestra mente, a nuestros corazones, Señor, y nos haga cada día mejor. En esta mañana, Señor, le presentamos a nuestro pastor Otoniel, que se encuentra allá en Puerto Cabeza, Guaspal, Río Coco, no sabemos exactamente el lugar, pero anda por toda esa zona, Señor. Acompáñanos, Señor, líbralo de toda enfermedad, de todo peligro, a él y a todo el grupo, Señor, que anda en una comisión de la CBN, Señor. Guárdalo de todo peligro, gracias porque usted lo llevó con bien, Señor, a pesar de algunas dificultades, pero usted estuvo presente ahí auxiliándole, Señor, y permitió de que todas las cosas que se recogieron, la ofrenda, los víveres, la ropa, que todos los hermanos amablemente de la CBN, Señor, donamos para esos hermanos de allá de la costa, Señor. Sea usted con cada uno de ellos, que todas las ayudas que le van a entregar la CBN y otros, se puedan reconstruir sus hogares, puedan tener su techo, puedan tener su cama, su ropa caliente, su alimento, que los libre de toda enfermedad, Señor, aún de esta pandemia y de los mosquitos, Señor, que están ahí azotando también la zona. Regresa, Padre, con bien a nuestro pastor aquí, nosotros su iglesia le esperamos y confiamos en usted, Señor, en que lo va a regresar sano a él y a todo el grupo. Guarda su salida, su entrada, y lo queremos aquí, lo necesitamos, Padre bendito, sea usted con él y todo el grupo. Quédate con nosotros en esta mañana, en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, ya vamos terminando y le voy a invitar que nos pongamos de pie, vamos a cantar este himno y nuestra hermana Sandra Juárez va a despedirnos en oración y los que tengan peticiones, ella va a hacer también la oración intercesoria. Los que cumplieron años, ya parece que me cantaron el domingo pasado, pero ahí que la hermana ahora, ¿verdad? Por los cumpleaños que yo no tengo en la lista, pero bueno, ella va a terminar con esa oración, pueden hacer peticiones desde su banca y vamos a cantar este himno precioso que dice: escondido fui de Dios en el amado. Cantemos todos juntos para glorificar el nombre del Señor. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará. Mi gran fuerza de este mundo no me podrán dañar. Y voy ando en esta vida con seguridad, porque me escogió para alabanza de su gloria. Sentó en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará. Ni la fuerza de este mundo no me podrá dañar. Y voy ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Hay 30
Bendito Dios, en esta mañana le damos gracias porque su iglesia se ha reunido para alabarle, para adorarle y para alimentarnos de su palabra. Gracias a Dios por nuestros pastores que se ocupan de edificarnos a través de su palabra, bendito Dios. Señor, en esta mañana le damos gracias por este mes que está por finalizar. Gracias porque usted ha sido bueno con nuestra familia, con nuestra iglesia, con nuestro país. Y en esta mañana, Dios, queremos presentarle a nuestros hermanos enfermitos para que usted siga teniendo misericordia de ellos. Le presentamos a la hermana Beatriz, le presentamos a la hermana Josefina, le presentamos a la hermana Sarita, a doña Angelita, que el martes va a cirugía, que usted la acompañe y que ella esté confiada en usted, a la hermana Anita Zamora, y así a todos nuestros hermanitos de la tercera edad, que pedimos vida de nuestros niños, nuestros jóvenes, y que sea usted cuidando de cada familia de Berseba. Ayúdenos pues, Señor, y que esta semana que vamos a iniciar, que estamos iniciando, le pedimos, Señor, su cobertura, su presencia en nuestra vida, que sea usted respaldándonos. Gracias le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buen día, hermanos, que el Señor le bendiga. Amén.